Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Cartas de terror en el mundo del terror americano. Autor Soulforger 0. Una lista de películas, orden sujeto a cambios. Uron Turn Dead Descent Jennifer's Body The Silence. El universo de The Conjuring. Insidious. La monja. El proyecto de la bruja de Blair. Reglas. Ruinas. El aro. La autopsia de Janet Oemama de Prodigy / The Bad Seed Alien vs. Predator Id. La maldición de Hill House. La maldición siniestro. Paranormal Activity. Grave Encounters Gonjiam. Haunted Asylum Train to Busan Silent Hill. The Evil Dead Childs Play Demid Nightmare Train. Pesadilla en Elm Street. Allowen Oculus Terrifier. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. ¿Te falta alguna de tus favoritas? Deja un comentario. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, payasos, asesinos, monjas demoníacas, caníbales mutantes, la gente de Norteamérica vive una pesadilla. Danny viajó al mundo del terror americano con una baraja de cartas misteriosas. Las cartas de terror pueden contener y controlar a los asesinos, espíritus malignos y entidades sobrenaturales de las películas de terror estadounidenses. Solo el terror puede vencer al terror. Así, el mundo del terror americano comenzó a cambiar de forma extraña. Capítulo 124. Los Ángeles. Danny salió de Ashford a las 6 de la mañana. Jennifer lo llevó al aeropuerto con la eficiencia particular de alguien que había decidido que ser útil era mejor que entristecerse por la partida. Había preparado su equipo la noche anterior, no porque él se lo hubiera pedido, sino porque había evaluado lo que requería el caso Lambert y lo había preparado correctamente sin necesidad de que se lo dijeran. El maletín operativo con la configuración en su funda protectora. El equipo de campo estándar. El retrato de Balak, boca abajo, envuelto en el mismo material que Angélica usaba para los objetos importantes. Tras pensarlo toda la noche, decidió traer el retrato. Si Elise llevaba semanas trabajando en el caso Lambert, sin tener toda la información sobre la conexión con Balak, el retrato era la documentación que necesitaba. Angélica había accedido sin que se lo pidieran, lo que significaba que ya había llegado a la misma conclusión. Al dejarlo en el punto de partida, Jennifer puso el coche en punto muerto y lo miró. Elise Rainier es buena, dijo. Las notas de Ed sobre su caso se remontan a 15 años atrás. Es la persona más idónea para la orientación adicional. Lo sé, dijo Danny. Vas a adentrarte en el más allá con alguien con quien nunca has trabajado antes, dijo Jennifer. En una situación donde el ancla de tu cuerpo físico es una persona que nunca has conocido en persona. Eso también es algo que sé, dijo Danny. Jennifer lo miró con la expresión que ponía cuando tenía algo más que decir y había decidido decirlo de todos modos. Vuelve, dijo ella. Siempre, dijo. Salió del coche. Las relaciones institucionales de la sociedad Warren le abrieron puertas que Danny ya no se cuestionaba. La eficiencia logística de una organización con 50 años de experiencia en la gestión de trámites oficiales y que había desarrollado los contactos necesarios para facilitar los viajes cuando la situación lo requería. Se movió por el aeropuerto con la mínima dificultad, como alguien que había aprendido a viajar según las normas aeroportuarias. Ar no estaba con él. Fue una decisión deliberada que tomó la noche anterior. El más allá requería proyección astral, la conciencia separándose del cuerpo, operando en una región con sus propias reglas. Incluir a Ar en esa ecuación significaba traer a una entidad cuya relación con el mundo físico ya era inusual a un espacio donde las reglas del mundo físico no se aplicaban. Las variables eran lo suficientemente impredecibles sin añadir esa. Ar lo había aceptado con la quietud característica de alguien que discrepa de una decisión y ha decidido no insistir. Danny le había dicho que se quedara en la casa, con Jennifer, con la estructura secundaria que aún se estaba construyendo en pleno invierno de Ashford. Ar se había vuelto hacia la línea de la valla. Danny lo había interpretado como una aceptación. Durante el vuelo, revisó los expedientes del caso de Elise.
Elise Rainier llevaba trabajando en casos paranormales desde la década de 1970. Una larga trayectoria propia de alguien que había experimentado algo real desde muy joven y había organizado su vida profesional en torno a ello, en lugar de alejarse de ello. Su metodología era diferente a la de los Warren, menos centrada en la documentación y más en la interacción directa, el enfoque particular de alguien cuya principal herramienta era su propia capacidad perceptiva, más que un registro de pruebas. Trabajaba con dos asociados, Spex y Tucker, cuya función en su operación era, en líneas generales, análoga a la de Drew y Maurice en la organización de los Warren. La capa empírica, el equipo, la documentación que fundamentaba el trabajo en algo verificable. El expediente de Lambert que tenía en sus manos era el caso más significativo de toda su trayectoria profesional documentada. No por la entidad en sí, el demonio de cara roja era significativo, pero no sin precedentes, el depredador supremo del más allá operaba dentro de un marco reconocible. Lo que hizo significativo el caso Lambert fue la estructura subyacente. La novia de negro, la puerta roja, el vínculo de sangre con Josh Lambert que se remontaba a través de la historia de Lorraine Lambert hasta la primera relación de Elise con la familia décadas atrás. Elise había estado en el más allá. En repetidas ocasiones, quedó documentado en sus notas del caso con el lenguaje específico y cuidadoso de alguien que había estado en un lugar realmente peligroso y estaba escribiendo el relato para personas que tendrían que ir allí por sí mismas y necesitaban información precisa. Danny leyó atentamente sus descripciones adicionales. La geografía coincidía con la descripción de Angélica. La cualidad específica de un espacio que pertenecía a la misma región que el espacio adyacente al que se accedía desde una dirección diferente. Los vestigios de personas que habían fallecido y no habían completado su transición. Las entidades que nunca habían sido físicas y que habían permanecido allí durante más tiempo que los vestigios. La desorientación particular de un espacio donde las reglas estándar de distancia y dirección se aplicaban de forma inconsistente. Y la puerta roja. Elise lo había visto 2 veces. Ambas veces desde una distancia considerable. Ambas veces con esa cualidad particular de algo que era consciente de ser observado. La puerta reaccionaba a la atención del mismo modo que la habitación 1408 había reaccionado a la atención en el umbral. No era malicioso. Simplemente estaba presente. La nota que añadió tras la segunda observación decía: lo que sea que haya detrás de esta puerta no es lo que dice el demonio. El demonio quiere pasar. Eso no significa que vayamos en la dirección correcta. Danny dobló la carpeta y miró por la ventana la costa de California que emergía entre las nubes. Pensó en lo que Angélica había dicho. No es malicioso. Simplemente es más de lo que el mundo físico puede contener sin ser alterado por ello. Pensó en lo que Balak había dicho. Lo que hay detrás del sello no es lo que creían las personas que lo colocaron. Pensó en el hecho de que ambos, la entidad que trabajaba en contra del sello y el practicante que había estado rastreando el sello durante 3 siglos, decían versiones de lo mismo, y en lo que significaba que coincidieran en la descripción pero discreparan en la respuesta. El avión descendió hacia el aeropuerto de Los Ángeles, LAX. Elise lo recibió en la zona de llegadas. Era más menuda de lo que indicaban los expedientes. Una cualidad propia de alguien cuya presencia en la documentación era mayor que su presencia física, como solía ocurrir con los profesionales de renombre. De unos 60 años, precisa en sus movimientos, una cualidad propia de alguien que había desarrollado una eficiencia absoluta a lo largo de una dilatada trayectoria. Observó a Danny con la rápida evaluación profesional que él ya esperaba de quienes trabajaban en ese campo y lo conocían por primera vez. La evaluación duró 3 segundos. Eres más joven de lo que esperaba, dijo ella. Me lo han dicho, dijo Danny. Edward Warren te respalda sin reservas, dijo. Él lo verifica todo. Lo conozco desde hace 30 años. Sé que sus notas sobre tu caso se remontan a 15 años atrás, dijo Danny. Él no escribe sobre profesionales a los que no respeta. Elise asimiló esto. El retrato, dijo ella. Sus ojos se habían posado en su bolso con la atención específica de alguien que había intuido algo significativo en él, más que haberlo visto. Balak, dijo Danny. La cara original del barco. La traje para dar contexto. Has estado trabajando en este caso sin tener toda la información sobre Balak y la necesitas. Elise miró la bolsa por un momento. Enséñamelo en el coche, dijo. No aquí. Spex y Tucker esperaban en el estacionamiento con una furgoneta cuyo interior estaba organizado al detalle, propio de quienes manejaban una operación móvil y tenían ideas muy claras sobre dónde guardar cada cosa. Tucker iba al volante.
El operador de cámara instintivo, alguien que procesaba las situaciones a través del encuadre. Specs tenía su tableta y la energía concentrada de alguien que llevaba semanas documentando un caso difícil y se sentía aliviado de contar con apoyo operativo adicional. Miraron a Danny. Observaron la ausencia de Ar. Solo tú, dijo Specs. Solo yo, dijo Danny. Se subió a la furgoneta. En la parte de atrás, desenvolvió el retrato y lo sostuvo para que Elise pudiera verlo. Lo miró fijamente durante un buen rato sin decir palabra. El barco, dijo finalmente. Antes. Sí, dijo Danny. El rostro de la mujer antes de la posesión. Balak me lo envió a Enfield. Lo dejó en una pared donde yo no lo había puesto. Una prueba de que la visión había sido real y no puramente psíquica. Elise observó el rostro del retrato. Su atención se caracterizaba por una cualidad compleja, no solo visual, sino la plena implicación perceptiva de alguien que lee múltiples registros simultáneamente. Era joven, dijo Elise. Sí, dijo Danny. ¿Qué te dijo Balak directamente? Danny se lo contó. Las visiones del monasterio, la oferta de colaboración, la petición de abrir el sello, la sugerencia de preguntar qué había antes de que se sellara. Elise escuchó con la paciencia metódica de quien elabora un diagnóstico. Cuando él terminó, ella guardó silencio por un momento. La novia de negro me dijo algo en el más allá, dijo Elise. Hace 3 semanas, durante la segunda sesión. He estado dándole vueltas al asunto. ¿Qué dijo? Preguntó Danny. Elise miró el retrato. Ella dijo, me encontró. No de la forma en que piensas. Me encontró y lo dejé porque estaba cansada de la puerta. Danny la miró. Estaba hablando de Loris, dijo. Eso es lo que yo creo, dijo Elise. Marilyn Stark cruzó la puerta roja en 1953 y se convirtió en la novia. Fue la obra publicada por Loris a finales de los años 40 lo que la atrajo a la puerta en primer lugar. Reconoció el espacio contiguo por la documentación de su propia tradición y fue a investigar. Loris la condujo hasta allí, dijo Danny. Indirectamente. Y sea lo que sea que haya pasado cuando cruzó el umbral, lo que sea que la puerta le haya hecho, desde entonces ha estado al otro lado. Se convirtió en la novia. Elise hizo una pausa. Pero dijo que yo se lo permití. Lo que significa que, en algún momento después de convertirse en la novia, Loris se puso en contacto directo con ella. Y ella cooperó. Danny pensó en la coordinación. Balak en el sello físico, el demonio navegando más allá hacia la puerta roja, Loris adelgazando el límite desde el lado físico con su red de anclajes. La novia es la 4ª operación, dijo Danny. No se trata solo de 2 entidades y un investigador humano trabajando hacia la misma pared desde 3 direcciones. 4. La novia guía desde dentro. Elise lo miró. Sí, dijo. Eso es lo que he estado tratando de confirmar durante 3 semanas. Tuken incorporó la furgoneta a la autopista. Ante ellos se extendía la cuenca de Los Ángeles bajo la particular luz invernal y plana del sur de California, mientras que las montañas al norte aún conservaban su nieve. El chico, dijo Danny. Dalton. ¿Dónde está físicamente? En casa, dijo Elise. Rena y Lambert trasladó a la familia de vuelta después de que la primera casa se volviera inhabitable. Él está en su habitación. En coma, físicamente estable, el equipo médico ha dejado de buscar una explicación neurológica. Hizo una pausa. Lleva 3 meses en el más allá. ¿Dónde demonios está? Preguntó Danny. Esa es la pregunta que no he podido responder desde afuera, dijo Elise. No está cerca de la puerta. Si lo estuviera, el demonio ya lo habría usado. Está en algún lugar de las capas más profundas, desorientado, probablemente siguiendo cualquier fuente de luz que el más allá ofrezca a quienes no son navegantes entrenados. Miró a Danny. Tiene 9 años y ha estado ahí solo durante 3 meses. Lo que sea que el más allá le haya estado mostrando durante ese tiempo, no terminó la frase. No era necesario. Lo encontraré, dijo Danny. Elise lo miró con esa mirada tan particular de alguien que necesitaba creer lo que estaba escuchando y que estaba sopesando honestamente si debía hacerlo o no. Dime cómo te las arreglas para orientarte en el más allá sin experiencia previa, dijo. El espacio adyacente y el más allá son la misma región, dijo Danny. He estado en su límite 2 veces. La puerta de Collingwood, y antes de eso en el bosque sueco con una entidad cuyo componente parasitario era un fragmento de la misma región. Tengo una referencia. Hizo una pausa. Y tengo un rango de percepción que Angélica describe como inusual para alguien de mi edad y mi historial operativo. ¿Qué significa específicamente inusual?
Significa que puedo encontrar cosas, dijo Danny. Esa es la descripción más precisa que tengo. Localizo presencias. Percibo la esencia de los espacios. En el más allá, eso se traduce en encontrar a Dalton. Es humano, tiene 9 años y lleva allí 3 meses sin entrenamiento. Su presencia será inconfundible en ese espacio. Elise lo pensó. El demonio de cara roja sabrá que estás ahí en el momento en que entres, dijo. Ha estado en el más allá el tiempo suficiente para conocer el entorno. Una presencia nueva con una capacidad significativa. Se orientará hacia ti de inmediato. Bien, dijo Danny. Elise lo miró. Bien, dijo de nuevo. Si está orientado hacia mí, no está orientado hacia Dalton. Esa es la lógica operativa. Miró la autopista que tenía delante. Encuentro a Dalton. Lo llevo al punto de anclaje. Su cuerpo, su habitación, la conexión física que el más allá aún reconoce incluso 3 meses después. El demonio viene hacia mí. Tú sostienes el anclaje físico. Hizo una pausa. ¿Y si la novia hace contacto? Puede que ella ayude, dijo Elise. Dijo que estaba harta de la puerta. Si eso es cierto, ella es la mejor guía disponible en ese ámbito, dijo Danny. Y si no es cierto, es el instrumento más sofisticado del demonio y todo lo que me muestra es una distracción. Lo sé, dijo Elise. He estado en el más allá suficientes veces como para distinguir entre una presencia genuina y una presencia fingida. Si ella se pone en contacto contigo, podré percibirla a través del ancla física. Entonces tenemos un plan, dijo Danny. Elise miró el retrato una vez más antes de que Danny lo volviera a envolver. La mujer que era, dijo Elise en voz baja. Marilyn Stark. Era una practicante de una tradición auténtica. Cruzó esa puerta en busca de conocimiento. Lo sé, dijo Danny. Sea lo que sea ahora, sea lo que sea en lo que la puerta la haya convertido, puede que aún quede suficiente de ella como para desear una salida. Danny miró el retrato envuelto que llevaba en su bolso. Pensó en Bill Wilkins, sentado en el sillón, atrapado en su propia casa, pidiendo ser liberado con 3 palabras mediante la ventriloquia de algo que lo utilizaba. Pensó en lo que Elise le había dicho. Me encontró. No de la forma en que piensas. Lo dejé porque estaba cansado de la puerta. No son las palabras del demonio. Son las de la novia. Algo en esa parte de sí misma, que seguía siendo Marilyn Stark, después de 70 años al otro lado de la puerta, estaba cansado. Él lo presentó. La furgoneta tomó la salida hacia el barrio de Lambert y la particular y tranquila geografía residencial de una calle donde un niño de 9 años yacía en coma en su habitación mientras su madre lo observaba y su padre intentaba no pensar en su propia capacidad reprimida y en lo que le había transmitido a su hijo. Danny revisó su chaqueta. Las tarjetas estaban allí, todas. Pensó en lo que estaba a punto de hacer. Durante 3 meses, pensó en Dalton Lambert, de 9 años, que estuvo en el más allá buscando la manera de regresar a una habitación que ya no podía encontrar. Vamos a por él, dijo Danny. Capítulo 125. Más allá, primer contacto. Danny llegó a la casa de los Lambert a las 4 de la tarde. El barrio tenía la tranquilidad característica de una calle residencial del sur de California en invierno. Las palmeras mostraban su indiferencia estacional ante el frío, las casas se escondían tras jardines que se habían secado, como suele ocurrir cuando nadie les presta atención porque sus habitantes tienen preocupaciones más urgentes. La casa de los Lambert era igual que las demás a ambos lados. Nada en el exterior revelaba lo que sucedía en el interior. Danny había dejado de esperar algún anuncio externo. Elise llevaba 6 horas en el lugar cuando él llegó. Lo recibió en la puerta con la actitud propia de alguien que había estado gestionando una situación cada vez más tensa y que acababa de recibir la variable que cambiaba el panorama operativo. Está avanzando más rápido de lo que indicaba el expediente, dijo. Pase. La sala de estar de los Lambert tenía el caos organizado de un espacio que se había adaptado para su uso operativo. El equipo de specs a lo largo de la pared este, los sensores térmicos, las grabadoras de audios funcionando continuamente, la documentación de Tucker dispuesta sobre la mesa del comedor. La infraestructura profesional específica de personas que llevaban el tiempo suficiente en esto como para haber desarrollado opiniones firmes sobre dónde colocar cada cosa. Renai Lambert estaba en el sofá. Ella poseía esa cualidad que Danny asociaba con las personas que habían estado en una crisis prolongada durante el tiempo suficiente como para que la crisis se hubiera convertido en su norma. No estaba rota, ni insensible, sino que tenía la resiliencia funcional específica de alguien que mantenía todo a flote porque no había otra alternativa.
Tenía un bebé en brazos y otros dos niños visibles al borde de la habitación. Un niño de 7 años observaba a los adultos con la silenciosa evaluación de un niño que había aprendido que observar era la única forma de control disponible. Miró a Danny con la expresión característica que siempre mostraban los civiles, esa rápida reevaluación de la edad frente a las expectativas, y luego miró a Elise. Él es el que envió a Ed Warren, dijo Elise. Rena y volvió a mirar a Danny. ¿Puedes traer a mi hijo a casa? Preguntó. Por eso estoy aquí, dijo Danny. Lo decía en serio, con la importancia que le daba a las cosas que realmente pensaba. Elise le explicó la situación actual en la cocina, lejos de Rena y los niños, respetando la privacidad propia de quienes discutían detalles operativos que los civiles de la habitación contigua no necesitaban conocer. Josh está comprometido, dijo. Más de lo que mostraba el expediente. El vínculo de la novia con su linaje ha estado activo desde que su madre, Lorraine, me lo presentó hace años. Ha estado reprimiendo la capacidad de proyección astral durante toda su vida adulta debido a lo que experimentó de niño. Esa represión le ha pasado factura. Hizo una pausa. Se despierta en habitaciones donde no se durmió. Los objetos de la casa aparecen desplazados. La novia está usando su capacidad reprimida como ancla de navegación, y esa ancla se está fortaleciendo. ¿Dónde está ahora? Preguntó Danny. Está arriba con Dalton, dijo. Ha estado sentado con él todos los días. Sabe, en cierto modo, que lo que le está pasando a su hijo está relacionado con él, con lo que es, con lo que puede hacer. Simplemente no se ha permitido reconocerlo conscientemente. Danny miró al techo. La planta superior de la casa, el dormitorio donde un niño de 9 años yacía en coma de causa médica inexplicable. ¿Cuánto tiempo nos queda? Dijo. La expresión de Elise era la expresión sincera de alguien que había estado gestionando este cronograma durante semanas y había visto cómo se comprimía. El demonio se ha estado acercando a Dalton en el más allá, dijo. En mi última sesión, hace 3 días, pude sentir su proximidad. La presión específica de algo que ha encontrado lo que buscaba y está acortando la distancia. Hizo una pausa. Días. No semanas. Danny asintió. Dígame cómo está configurado el anclaje, dijo. Para la proyección. ¿Qué mantiene la conexión física mientras estoy ahí dentro? Yo me encargo, dijo Elise. Eso es lo que hago. He sido el ancla de las proyecciones de Josh y he estado en el más allá suficientes veces como para mantener la conexión con precisión. La diferencia contigo es que no has hecho proyecciones antes, lo que significa que la separación inicial será desorientadora y la conexión requerirá una gestión más activa por mi parte. ¿Qué necesitas de mí en el aspecto físico? Dijo Danny. No luches contra la separación, dijo. El instinto es resistirse. El cuerpo no quiere soltar la conciencia. Si luchas contra ella, la proyección falla y perdemos la oportunidad. Lo miró fijamente. Confía en la conexión. Yo la sostendré. Entra, encuentra a Dalton, tráelo de vuelta a su punto de anclaje físico. Su cuerpo, su habitación. La conexión entre su conciencia y su cuerpo sigue ahí. 3 meses no la han roto, solo la han estirado. Una vez que esté cerca de su anclaje físico, la conexión lo atraerá. Y el demonio, dijo Danny. Se orientará hacia ti en el momento en que entres, dijo. Una nueva presencia con tu capacidad. Te leerá de inmediato. Lo que significa, no está orientado a Dalton, dijo Danny. Lo sé. Ese es el plan. Elise lo miró. Puede que la novia se ponga en contacto, dijo. Ya te conté lo que me dijo hace 3 semanas. Me encontró. Lo dejé porque estaba cansado de la puerta, dijo Danny. Si se pone en contacto contigo, si te ayuda, síguela, dijo Elise. Conoce la geografía del más allá mejor que nadie en ese espacio. Lleva 70 años recorriéndolo. Si Marilyn Stark aún conserva la suficiente esencia como para desear un resultado diferente, es la mejor guía que puedes tener. Y si no lo es, dijo Danny. Entonces, todo lo que te muestra es una distracción y te guías por instinto, dijo Elise. La observaré desde su punto de vista físico. Si parece que está actuando, si lo que te muestra es teatro en lugar de algo genuino, te lo haré saber. ¿Cómo? Lo sentirás, dijo. La conexión entre tu conciencia y tu cuerpo se estrechará. Sentirás una tensión específica, como una mano en el hombro. Cuando lo sientas, deja de confiar en lo que ves y confía en tu propia percepción. Danny miró sus manos. Pensó en Collingwood. En el vórtice y en la cosa que rodeaba sus pies y en la señal de Angélica que llegaba a través de la interferencia. Las flores se marchitan, la vida regresa, se desvanece, renace.
La transmisión interrumpida específica de alguien que se comunica a través de una distancia significativa. Pensó en un niño de 9 años, solo en el más allá durante 3 meses, buscando la manera de regresar. Vamos arriba, dijo. Dalton Lambert era pequeño para tener 9 años. Esto fue lo primero que Danny notó. La peculiaridad de un niño en una cama de hospital que había sido instalada en su propia habitación, rodeado de las evidencias acumuladas de su vida. Los dibujos en las paredes, las figuras de acción en el estante, la geografía personal específica de la habitación de un niño que había sido el mundo entero de alguien y que ahora era una habitación con un niño en coma. Josh Lambert estaba sentado en la silla junto a la cama. Se puso de pie cuando entraron Danny y Elise. Tenía la presencia de un hombre que había cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y había desarrollado la postura característica de alguien cuyo centro de gravedad se había desplazado para acomodar el peso. Miró a Danny con la misma expresión que Danny había visto en el rostro de Roger Perron en la granja de Harrisville. La mirada calculadora de un hombre que evalúa si la persona que tiene delante será capaz de hacer algo al respecto, algo que había superado todas las demás opciones. «¿Vas a ir tras él?», dijo Josh. No era una pregunta. «Sí», dijo Danny. Josh miró a Dalton. A la pequeña figura inmóvil en la cama, cuyo pecho subía y bajaba con la regularidad predecible de un cuerpo sano y vacío. «Yo debería ser quien entrara», dijo Josh. «Es mi hijo». «Tienes una habilidad que has estado reprimiendo durante 20 años», dijo Danny. Entrar con una habilidad reprimida en un espacio que precisamente la utiliza como punto de apoyo es darle a la novia justo el acceso que ha estado buscando. Mantuvo un tono de voz firme, sin ser cruel, simplemente directo. «Lo mejor que puedes hacer por Dalton ahora mismo es quedarte en esta habitación con tu cuerpo intacto y no darle a la novia un segundo punto de apoyo». Josh lo miró. El cálculo se ejecutó durante un instante. «Entonces, tráiganlo de vuelta», dijo en voz baja. Con la precisión de alguien que ya había agotado todas las opciones y solo le quedaba una petición. «Sí», dijo Danny. Volvió a mirar a Dalton. Los dibujos en la pared, una representación a lápiz de una casa con un sol amarillo encima, la geometría optimista y particular del arte de un niño de 9 años. Se sentó en la silla que Elise le indicó. Cerró los ojos. La voz de Elise era grave y precisa. La cadencia específica de alguien que ya había guiado proyecciones y conocía el registro exacto que funcionaba. No era hipnótica exactamente. Más bien era una frecuencia, la voz encontraba el espacio entre la atención consciente y lo más profundo que subyace a ella, y se instalaba allí. Danny había estado en suficientes lugares insólitos como para conocer la sensación de acercarse a un límite. El umbral de Collingwood. El perímetro del bosque sueco. El corredor 1408 con el pie sobre el umbral. Esto era diferente. No era un umbral al que se acercaba desde fuera. Era un umbral que estaba dentro de él. El lugar específico donde su conciencia residía en su cuerpo y el lugar donde no tenía por qué estar. Sintió que la separación comenzaba. El instinto de resistencia era exactamente lo que Elise había descrito. La alarma específica del cuerpo ante la perspectiva de que la conciencia se marchara, el profundo rechazo biológico de un sistema diseñado para mantener unidas esas dos cosas. Lo sintió, lo observó y se negó a cooperar con ello, del mismo modo que se negó a cooperar con las visiones de Balak para que funcionaran según lo previsto. La resistencia se liberó. El más allá se abrió. Era oscuro en el sentido en que los espacios eran oscuros cuando la oscuridad era el objetivo, más que la ausencia de luz. La cualidad específica de un lugar que generaba su propia versión de visibilidad, las formas de las cosas presentes sin el mecanismo de iluminación que utilizaba el mundo físico. Danny estaba de pie en él. Estaba de pie, lo cual era lo primero que había que verificar. El más allá tenía geografía, tenía suelo y dirección, tenía la lógica espacial específica de un lugar que se podía recorrer. La documentación de Elise había sido precisa. El espacio era real como lo son los lugares con sus propias reglas. Completamente, según sus propios términos. Amplió la percepción completa. Lo que regresó fue todo. No se trataba de la señal controlable de una sola entidad en un lugar conocido. Todo el espacio se registraba simultáneamente. Los restos de personas que habían muerto y no habían trascendido, docenas de ellas, las huellas específicas de la conciencia humana que habían permanecido allí el tiempo suficiente para haberse asentado en la geografía del más allá como sedimentos en el lecho de un río. Y debajo de ellas, más antiguas, las entidades que nunca habían sido físicas, aquellas que Elise había descrito como presentes desde mucho antes que los restos.
Y a lo lejos, una distancia considerable, la geometría del más allá hace que la distancia sea algo diferente a como era en el mundo físico, la puerta roja. Danny lo miró. No se movió hacia ello. Se giró y miró en la otra dirección. Buscaba la firma de un niño de 9 años. Humano, joven, recién llegado según los estándares del más allá, sin entrenamiento y desorientado. La característica específica de alguien que había llegado gracias a una habilidad que desconocía y que había estado vagando desde entonces. Lo encontró en menos de un minuto. No cerca, de nuevo la distancia del más allá, su geometría, pero localizable, la señal distinta de todo lo demás en el espacio, tal como Elise la había descrito. Humana, joven, asustada y aún en movimiento, que era lo importante. Aún en movimiento significaba aún buscando el camino de regreso. Todavía vivo, en cualquier sentido en que se aplique esa palabra aquí. Danny comenzó a moverse hacia allí. El demonio lo encontró antes de que hubiera recorrido un tercio de la distancia. Sintió que se dirigía hacia él. El peso específico de algo grande y paciente que había estado en ese lugar el tiempo suficiente para comprender completamente su entorno y que acababa de registrar una nueva presencia con una capacidad significativa. Nada sutil. Al demonio no le interesaba la sutileza. Había estado allí el tiempo suficiente y era lo suficientemente fuerte como para que la sutileza estuviera por debajo de sus necesidades operativas. Danny lo presentía. Siguió avanzando hacia la señal de Dalton. La presencia del demonio se intensificó. La presión específica de algo que se acercaba a gran velocidad, la temperatura del más allá descendiendo como solía hacerlo cuando algo significativo ejercía presión. Podía sentir su rojo y negro en el límite de su percepción, el aspecto que se presentaba de algo que había elegido esa forma para lograr el máximo impacto. Él siguió moviéndose. El demonio saltó al campo. No eran sus cartas. Aún no había desplegado nada, estaba reservando el despliegue para cuando realmente fuera útil, en lugar de desperdiciarlo en una demostración de presencia. Lo que impactó fue la cualidad ambiental de lo que era, el peso acumulado de un año conteniendo entidades significativas, absorbiendo sus capacidades y operando en espacios que la mayoría de los practicantes no sobrevivían. El demonio registró esto de la manera específica en que los depredadores ápice muy antiguos registraban algo que superaba el umbral que habían estado utilizando para categorizar las variables entrantes. Se detuvo. Danny no hizo ninguna pausa. Siguió avanzando hacia la señal de Dalton y dejó que el demonio reevaluara la situación. La oyó antes de verla. No era una voz. El más allá no operaba con el sonido como lo hace el mundo físico. Era una frecuencia. La frecuencia específica de alguien que había sido practicante y que aún conservaba la impronta perceptiva de dicho practicante, incluso después de 70 años de haber sido otra cosa. Se detuvo. La novia de negro estaba a 20 pies de distancia. Se veía como lo que era. El vestido de novia, viejo y gris, con ese toque característico del más allá, de las cosas que llevaban allí el tiempo suficiente para adquirir su color. El rostro que había sido el de Marilyn Stark, presente en sus huesos incluso después de lo que la puerta le había hecho. Ella lo estaba mirando. Miró hacia atrás. Marilyn Stark, dijo. La frecuencia cambió. Algo en la esencia de la novia se transformó. El cambio específico de alguien a quien no habían llamado por su propio nombre en mucho tiempo y que estaba asimilando el hecho de oírlo. Ya sabes lo que soy, dijo. Su voz era la manifestación específica de algo que había aprendido a producir sonidos en el más allá, en lugar de haber nacido para ello, pero debajo de esa imperfección aún estaba presente la cadencia de la practicante, la formación que la había traído hasta esta puerta en 1953 todavía legible en su forma de comunicarse. Sé quién eras, dijo Danny. El trabajo de Loris te trajo aquí. Entraste por la puerta buscando conocimiento. Lo que te pasó no fue lo que esperabas. Una larga pausa. Me encontró, dijo ella. Las palabras que Elise le había dicho. Sus propias palabras, que volvían a él. Te encontró, dijo Danny. Y tú lo dejaste porque estabas cansada de la puerta. La novia lo miró. El demonio seguía presente en el límite de la percepción de Danny, esperando específicamente a que algo hubiera interpretado la situación y decidido dejar que la novia llevara a cabo su operación antes de atacar directamente. Usándola como mecanismo de primer contacto, del mismo modo que Balak había usado a Bill Wilkins, del mismo modo que la entidad de Enfield había usado una aparición real como base. Danny lo leyó y comprendió su significado. ¿Estás cansada de la puerta? Le dijo a la novia en voz baja. La frecuencia de nuevo.
Sí, dijo ella. Entonces enséñame dónde está el chico, dijo Danny. Y te llevaré con él. La novia lo miró fijamente durante un largo rato. Esa cualidad particular de algo que había estado al otro lado de una puerta durante 70 años y al que alguien que acababa de llegar y no tenía motivos para mentir, sino todos los motivos para decir la verdad, le ofrecía una salida. El demonio nos seguirá, dijo. Lo sé, dijo Danny. Te llegará, dijo ella. Yo también lo sé, dijo. Muéstrame al chico. La novia se giró. Se movía por el más allá con la seguridad y la precisión propias de 70 años de geografía aprendida en un espacio que desorientaba a todos los demás. Danny la siguió. El demonio los siguió a ambos. Frente a la casa de los Lambert, en la calle donde las palmeras mostraban su indiferencia estacional, había comenzado a llover. En la sala de estar, Elise estaba sentada con los ojos cerrados y ambas manos apoyadas planas en el suelo. La postura específica de conexión a tierra que utilizaba para el trabajo de anclaje, la conexión física con el espacio, su conciencia dividida entre la habitación que la rodeaba y el más allá donde Danny se movía. Tucker y Specs pusieron en marcha sus equipos, observaron las lecturas y no dijeron nada. Rena y Lambert se quedó de pie en el umbral de la habitación de su hijo y observó cómo el pecho de este subía y bajaba, mientras sostenía la mano de su hijo menor y esperaba. Arriba, Josh Lambert estaba de pie junto a la ventana, observando cómo caía la lluvia, y sintió, sin comprender del todo lo que sentía, la sensación específica de algo que había estado unido a él desde la infancia, que se tensaba, como una cuerda que se tensa cuando alguien en el otro extremo comienza a moverse. Apoyó la mano contra el cristal de la ventana. En el más allá, su hijo estaba en algún lugar en la oscuridad con los ojos abiertos. Estaba a punto de volver a casa. Capítulo 126. Más allá. Profundizando la geografía de De Furter coincidía con la documentación de Elise y era completamente diferente a todo lo que Danny había recorrido antes. No porque fuera más peligroso que los lugares en los que había estado, Collingwood había sido más hostil de inmediato, el bosque sueco era más antiguo, el espacio de visión del monasterio de Carta tenía el peso específico de algo que había estado luchando contra un sello durante 5 siglos. El más allá era diferente de una manera más fundamental. Era un espacio que nunca había sido el mundo físico y nunca había pretendido serlo. Todos los demás lugares importantes en los que Danny había trabajado habían sido lugares donde algo había sucedido que los había transformado. El más allá siempre había sido así. Él siguió a la novia a través de ella. Se movía con la seguridad y precisión de quien había pasado 70 años explorando cada rincón de un lugar que desorientaba a todos los demás. Los giros rápidos y certeros, los senderos en la oscuridad que no parecían senderos hasta que ella los recorría, la geografía particular de quien llevaba allí el tiempo suficiente como para dejar de estar perdida. Danny se mantuvo cerca. Mantuvo su percepción a pleno rendimiento y siguió al demonio en el límite del espacio. La presencia roja y negra mantenía la distancia, acompañándolos, esperando el momento en que la guía de la novia los llevara a un lugar útil. Él era consciente del cálculo del demonio. Lo estaba dejando correr. La señal de Dalton era ahora más clara. La cualidad específica de la conciencia infantil se hacía más fuerte a medida que Danny acortaba la distancia, la huella humana distinta de todo lo demás en el paisaje del más allá, tal como Elise había dicho que sería. Joven. Poco entrenado. Asustado. Aún en movimiento. La novia lo condujo a través de una sección del más allá que tenía la cualidad específica de un lugar que había acumulado una presencia residual significativa. La densidad de la misma que presionaba desde ambos lados del camino, las formas de personas que habían estado allí el tiempo suficiente como para perder la forma de sí mismas, la cualidad específica y desgarradora de una conciencia sin dirección, sin ancla, sin la conexión a un cuerpo físico que les hubiera dicho cuál era el camino a casa. Danny los vio, pero no se detuvo. Él estaba allí por una persona en particular. Ahí, dijo la novia. Se detuvo al borde de un espacio que se abría ligeramente. La versión del más allá de un claro, donde la oscuridad era menos absoluta, una cualidad de luz que no provenía de ninguna fuente visible, pero que estaba presente de la misma manera que la luz estaba presente en ciertos espacios, el resplandor ambiental de un lugar que había sido recorrido con la suficiente frecuencia como para volverse un poco más legible. Dalton Lambert estaba sentado en el suelo. Era pequeño. La pequeñez de un niño de 9 años que Danny había percibido físicamente y que permanecía inalterada, pues su conciencia conservaba la forma del cuerpo del que provenía.
Tenía las rodillas pegadas al pecho y los ojos abiertos, con esa cualidad particular de un niño que había estado asustado durante tanto tiempo que el miedo se había convertido en su estado habitual, y ahora operaba al otro lado, en ese estado de quietud que a veces encuentran los niños tras un miedo prolongado. Levantó la vista cuando apareció Danny. ¿Eres real?, dijo. Danny se agachó hasta quedar a su altura. Sí, dijo Danny. Las otras cosas que parecen personas no son reales, dijo Dalton. No como una pregunta, sino como una información, la expresión sería de un niño que llevaba allí el tiempo suficiente como para haber aprendido la regla. Lo sé, dijo Danny. Soy real. Estoy aquí para llevarte de vuelta. Dalton lo miró por un momento con la particularidad de un niño de 9 años que llevaba 3 meses en el más allá y que, por pura necesidad de supervivencia, había desarrollado un sentido muy preciso de lo que era verdad y lo que no. De acuerdo, dijo. Se puso de pie y tomó la mano de Danny con la naturalidad de un niño que ya había tomado una decisión y no tenía más que decidir. Danny miró a la novia. Observaba a Dalton con la mirada particular de alguien para quien la presencia de un niño en ese lugar tenía un peso que los planes del demonio no contemplaban. Algo en su frecuencia había cambiado. No la falsa compasión de la novia que trabajaba para el demonio. Algo más antiguo y sincero. Marilyn Stark, mirando a un niño de 9 años que había entrado en el más allá gracias a una habilidad que había heredado sin saberlo, y comprendiendo, a un nivel inferior al que la puerta había creado en ella, lo que eso significaba. El camino de vuelta, le dijo Danny. Enséñanoslo. Su estado físico se había deteriorado mientras Danny estaba en el más allá. Elise lo sintió a través del ancla. La cualidad específica de la conexión se estrechaba, la situación del lado físico exigía atención, la casa de los Lambert se convertía en algo que necesitaba ser gestionado desde fuera a medida que el límite del más allá se degradaba bajo la presión del demonio que trabajaba hacia él desde dentro. Con una mano sostenía el ancla de Danny y con la otra observaba el entorno, con la atención dividida propia de alguien a quien se le exigía realizar 2 tareas importantes simultáneamente. Tucker y Specs manejaban sus equipos con la precisión y competencia de quienes ya habían estado en esta situación y comprendían que su función era brindar apoyo empírico, no intervenir. Las entidades habían llegado. No el demonio, aún no, sino los residuos, las presencias de registro inferior que el límite del más allá mantenía contenidas en circunstancias normales y que dejaban de estarlo cuando dicho límite se veía sometido a presión. Se filtraban como el agua a través de un sello defectuoso. No todas a la vez, sino encontrando las grietas, la infiltración específica de presión del paciente encontrando las aberturas disponibles. Specs cayó primero. No herido, solo desplazado, la desorientación específica de alguien cuyo espacio físico había sido ocupado por algo que no pertenecía a él, la presencia a nivel del suelo de un residuo de Furter usando el punto de apoyo disponible. Tucker se movió para cubrirlo, lo cual fue el instinto correcto, pero no del todo suficiente. Rena y Lambert tenía al bebé y a Foster en brazos, y estaba arrinconada contra la pared del salón con la postura protectora característica de una mujer que había estado sitiada durante 3 meses, que se había quedado sin opciones, pero que conservaba la voluntad de proteger a sus hijos. Elise mantuvo el control y dominó la sala con la autoridad que había cultivado durante 50 años. La presencia de una profesional que dejaba claro que ese espacio estaba ocupado por alguien que sabía lo que hacía. Y, en parte, estaba funcionando. Los efectos residuales se ralentizaron, pero no se detuvieron. Necesitaba más tiempo. Danny sintió la situación física a través del ancla. La tensión específica que Elise le había descrito, la señal que, según ella, significaba dejar de confiar en lo que veía y confiar en su propia percepción. Pero no era esa señal. Era diferente. Era la señal que indicaba que el plano físico lo necesitaba en ese momento. Miró a la novia. ¿A qué distancia?, dijo. Ella comprendió lo que él preguntaba. ¿Cuán cerca del punto de anclaje físico, cuán cerca del cuerpo de Dalton, cuán cerca del momento en que la conexión entre la conciencia del niño y su cuerpo lo traería de vuelta a casa por sí sola? Cerca, dijo. Una vuelta más. El demonio se movió. Los había estado vigilando, esperando, haciendo sus propios cálculos, y el deterioro físico había alterado esos cálculos. El demonio comprendió que el límite estaba bajo presión, que el momento se acercaba y que un acercamiento directo era ahora preferible a seguir esperando. Llegó rápido. Danny liberó a Mary Shaw.
La canción infantil llenaba el más allá de la forma particular en que llenaba los espacios cerrados. No era fuerte, estaba presente en todas partes simultáneamente, encontrando los huecos en cada frecuencia y ocupándolos. El efecto sobre los remanentes que habían estado presionando desde los bordes del más allá fue inmediato. La retirada compulsiva, el repliegue de la frecuencia, la vulnerabilidad específica de las entidades cuyo poder se basaba en la voz y la presencia ambiental al encontrarse con aquello que poseía ese registro. El demonio no era un residuo. Pero la canción infantil le dio a Danny 3 segundos de atención del demonio, que era justo lo que necesitaba. Él liberó el dominio de Ghost Lake. El suelo del más allá, si es que se podía hablar de suelo, si el más allá tenía suelo, se convirtió en lo que el dominio le imprimió. No en agua en el sentido físico, sino en el medio específico del territorio del fantasma contenido, en la cualidad de enredo que el dominio produjo, en la superficie que respondía a la presencia aumentando su resistencia. Los residuos que presionaban desde los bordes se toparon con él y con la rima infantil simultáneamente, y el campo combinado hizo lo que hacen los campos combinados cuando ambos componentes operan a plena capacidad. Resistió. El demonio llegó al límite del dominio y se detuvo. No de forma permanente. El demonio estaba por encima del límite operativo del dominio, del mismo modo que lo estaba por encima de la mayoría de las cosas que Dan y había desplegado. Pero estar por encima del límite no significaba un avance inmediato. Significaba que llevaría tiempo. Tenía tiempo. Vete, le dijo Danny a la novia. Ella se dio la vuelta y los guió el último tramo. El punto de anclaje era visible antes de que llegaran a él. Danny no sabía cómo se vería desde el más allá. La conexión entre un cuerpo físico y su conciencia, el vínculo específico que había mantenido vivo el cuerpo de Dalton durante 3 meses mientras su mente estaba en otro lugar. Se veía como luz. No la cualidad ambiental y sin origen del más allá, sino algo más cálido, la cualidad específica de algo que estaba vivo, que estaba en casa y que esperaba. Dalton lo vio primero. Lo reconoció del mismo modo que los niños reconocen las cosas que han estado buscando. Un reconocimiento inmediato y certero, la respuesta del cuerpo antes de que la mente lo asimilara. Esa es mi habitación, dijo. Sí, dijo Danny. Dalton lo miró. ¿Dolerá? Preguntó. No, dijo Danny. Será como despertar. Dalton reflexionó sobre esto por un momento con la seriedad de un niño de 9 años que realiza un análisis real de costo-beneficio. Luego caminó hacia la luz. La conexión hizo lo que Elise había dicho que haría. El vínculo entre la conciencia y el cuerpo reconoció la proximidad, la atracción aumentó, el proceso automático específico de un sistema que había estado esperando esto durante 3 meses y no se había dado por vencido. Dalton Lambert se fue a casa. Danny se giró. La novia seguía a su lado. El dominio que había detrás de ellos mantenía al demonio y los residuos en la forma específica en que sucedían las cosas cuando el campo estaba al máximo. La rima infantil y el lago fantasma corriendo juntos, la supresión combinada y ganando tiempo que se estaba agotando. Miró a Marilyn Stark. 70 años en el más allá. La puerta que había cruzado en 1953, el conocimiento que buscaba, el horror específico del precio que había pagado por buscarlo. Loris encontrándola, me encontró, no como crees, y usándola como todo en este espacio usaba todo lo demás, el instrumento del demonio, la guía que conocía la geografía del más allá mejor que ninguna otra presencia en él. Cansado de la puerta. Sal conmigo, dijo Danny. La novia lo miró. La esencia de Marilyn Stark, la que aún residía bajo todo aquello que la puerta le había hecho, seguía presente como lo había estado desde que ella le mostró el camino. No una actuación, no el teatro del demonio. El auténtico vestigio de una practicante que había cruzado una puerta en busca de conocimiento y había encontrado algo completamente distinto, y que desde entonces se encontraba del lado equivocado. No sé qué soy fuera del más allá, dijo. Yo tampoco lo sé, dijo Danny con sinceridad. Pero llevas 70 años aquí al servicio del demonio porque Loris te encontró y te ofreció algo. Yo te ofrezco algo diferente. ¿Qué? Dijo ella. Fuera, dijo. Eso es todo. Simplemente fuera. La novia contempló la luz del punto de anclaje de Dalton, ahora vacío. El chico se había ido, la cuerda estaba puesta y la habitación la esperaba al otro lado. Ella volvió a mirar a Danny. El demonio estaba irrumpiendo en el dominio. Danny lo sintió. La sensación específica de un campo de contención al límite de su capacidad, el medio de Ghost Lake bajo la presión de algo que era simplemente más fuerte, la supresión de la rima infantil extendiéndose hasta su límite. Tenía segundos. Ahora o nunca, dijo.
La novia se dirigió hacia el punto de anclaje. Danny lo siguió. La separación se revirtió. Su cualidad específica no se parecía en nada a la separación. No era la desorientación que produce la conciencia al abandonar un cuerpo, sino el alivio específico de la conciencia al regresar a uno mismo, los sistemas del cuerpo reconociendo el regreso y respondiendo de inmediato, la calidez, el peso y la especificidad del mundo físico llegando todo a la vez. Danny abrió los ojos. Estaba sentado en la silla del dormitorio de Dalton. Elise estaba en el suelo frente a él, con ambas manos apoyadas en el suelo, los ojos cerrados, en la postura de ancla, y abrió los ojos cuando él regresó, completando así el rápido inventario específico de alguien que revisa la devolución. Dalton, dijo Danny. Mira, dijo Elise. En la cama, Dalton Lambert tenía los ojos abiertos. Miraba al techo con la mirada peculiar de alguien que había estado en otro lugar durante mucho tiempo y ahora hacía inventario de un espacio que reconocía. Sus manos se movieron primero. El pequeño e inseguro movimiento de un niño que confirma que las manos estaban allí y eran suyas. Luego giró la cabeza. Vio a su madre en el umbral de la puerta. Rena y Lambert emitió un sonido que no eran palabras. Cruzó la habitación en 3 pasos, con su hijo en brazos, y los brazos de Dalton la rodearon por el cuello con la firmeza de alguien que llevaba 3 meses buscando exactamente eso y por fin lo había encontrado. Foster estaba detrás de ella. Josh estaba detrás de Foster, con la mano sobre el hombro de su hijo mayor, y su rostro reflejaba todo lo que hacen los rostros cuando algo que había estado mal durante 3 meses de repente se vuelve a la normalidad. Danny miró a Elise. Elise observaba la habitación, la familia, la cualidad particular de un espacio que había sido una vigilia durante 3 meses y que ahora se estaba transformando en algo distinto, con la expresión de alguien que había dedicado 50 años a este trabajo y que no había dejado de considerar que este momento valía la pena. ¿El demonio?, preguntó Danny en voz baja. Se retiró cuando el dominio colapsó, dijo. No logró atravesarlo. La frontera resistió el tiempo suficiente. Lo miró. ¿La novia? Danny miró hacia la esquina de la habitación. La novia de negro estaba de pie al borde del muro. Ella se veía diferente del más allá. El color del más allá había desaparecido. El gris de algo que había permanecido en ese espacio el tiempo suficiente para adquirir esa cualidad. Lo que había en la esquina del dormitorio de Dalton Lambert era algo intermedio entre lo que ella había sido y lo que el más allá había hecho de ella, la cualidad transitoria específica de algo que acababa de cruzar de un lado al otro y aún no se había resuelto. Ella estaba mirando a Dalton. No con el hambre del demonio. Con la cualidad específica de algo que había sido parte de la terrible experiencia de un niño de 9 años y que ahora veía terminar esa terrible experiencia y experimentaba algo que no estaba previsto en el instrumento del demonio. Marilyn Stark, dijo Elise en voz baja. La novia se giró hacia la voz de Elise con el reconocimiento de alguien que no había oído ese nombre pronunciado por alguien que supiera lo que significaba desde hacía muchísimo tiempo. Sí, dijo ella. Elise miró a Danny. Danny miró a la novia. «Estás fuera», dijo. La novia miró sus manos. El vestido de novia, la cualidad grisácea del más allá aún presente en la tela. Miró la habitación. A la familia abrazada en la cama frente a ella, la calidez particular de ese momento, la calidez humana común y corriente de personas que habían estado separadas y que ya no lo estaban. Algo cambió en su frecuencia. No era el cambio de ritmo que el demonio producía con sus instrumentos. Algo más lento. Más fundamental. La cualidad particular de alguien que había estado ausente durante mucho tiempo y que acababa de regresar a algo que reconocía como real. Gracias, dijo ella. Ella no se dirigía a Danny. Se dirigía a la sala. Entonces desapareció. No se trató de la violenta partida de una entidad contenida o expulsada, sino de la liberación silenciosa y específica de algo que había estado retenido en un espacio ajeno y al que finalmente se le había permitido ir a otro lugar. La esquina de la habitación estaba vacía. La habitación estaba cálida. Rena y Lambert sostenía a su hijo en brazos y lloraba con las lágrimas características de alguien que había tenido a su hijo en brazos durante 3 meses y al que finalmente se le permitía dejarlo salir. Danny se sentó en la silla un momento y dejó que la habitación siguiera su curso. Abajo, después. Elise estaba sentada frente a Danny en la mesa de la cocina de los Lambert con 2 tazas de café que Tucker había preparado con la competencia y concentración de alguien que entendía que el café era la forma de cuidado disponible y que la estaba utilizando correctamente.
Specs estaba revisando los datos del sensor de la sesión con la expresión de alguien que tenía una documentación que iba a requerir mucho tiempo para procesar. «El demonio volverá», dijo Elise. «Sí», dijo Danny. La novia lo alejó del linaje de Josh para esta sesión. Sin la novia como instrumento, su acceso a esta familia se reduce considerablemente. Pero aún se encuentra en el más allá y sigue buscando un recipiente con la capacidad de Josh. Josh necesita comprender su habilidad, dijo Elise. La ha estado reprimiendo desde la infancia. La represión es el riesgo. Una habilidad reprimida en un linaje vinculado a una entidad superior significativa es una puerta abierta que nadie controla. Necesita entrenamiento, dijo Danny. Alguien que le enseñe a desenvolverse en lugar de reprimir sus emociones. Elise lo miró. Colaboraré con él, dijo. Llevo 20 años trabajando con esta familia. Conozco bien la situación. Hizo una pausa. El control a largo plazo del demonio es otro asunto. Lo que hicimos hoy les dio tiempo a la familia, pero no resolvió el problema. Lo sé, dijo Danny. El demonio está conectado con la operación más amplia. El sello de la carta, la puerta roja, la red de influencia de Loris. Para resolver la situación, hay que atacar la raíz del problema, no solo la expresión. Elise guardó silencio por un momento. Marilyn Stark, dijo. Sí, dijo Danny. ¿A dónde fue? Pensó en la cualidad específica de su partida. No contenida, no expulsada, la liberación voluntaria de algo que había estado retenido en el más allá contra su propia naturaleza original y al que finalmente se le había permitido ser algo más. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero se fue. Eso es diferente a quedarse. Elise sostenía su taza de café. Era practicante de una tradición auténtica, dijo. Entró por la puerta buscando conocimiento. 70 años siendo instrumento del demonio porque Loris la encontró y le ofreció algo que deseaba, y la puerta ya la había transformado lo suficiente como para que no pudiera negarse. Hizo una pausa. Nos ayudó esta noche. Sí, dijo Danny. ¿Por qué tú la ofreciste? Porque estaba harta de la puerta, dijo Danny. Yo solo le confirmé que la puerta no era la única opción. Elise lo miró fijamente durante un largo rato con la atención minuciosa de alguien que llevaba 50 años haciendo ese trabajo y que estaba realizando una evaluación que no tenía nada que ver con el nivel de amenaza. Ed tenía razón sobre ti, dijo ella. Danny se tomó su café y no respondió. Desde el piso de arriba, audible a través del techo, se oía la voz de Dalton Lambert, hablando con su madre, la voz ordinaria y característica de un niño de 9 años que se comportaba con normalidad, preguntando por cosas que habían sido normales hacía 3 meses y que volvían a serlo ahora. Danny lo escuchó. Pensó en la puerta roja, que aún se encontraba en el más allá. Pensó en Loris, en la red de anclajes, en el sello y en lo que Angélica aún tenía que contarle sobre lo que había sucedido antes. Pensó en el mensaje de María. Te lo diré cuando vuelvas. Esa es una conversación para tener en persona. Dejó el café. Necesito irme a casa, dijo. Elise asintió. Un gesto propio de alguien que comprendía que este caso tenía una siguiente fase y que esa siguiente fase requería una preparación que no estaba disponible allí. La familia Lambert está en buenas manos, dijo. Tucker y Speck se quedarán esta semana. Empezaré a trabajar con Josh. Hizo una pausa. Cuando cambien de sello, carta, la cadena principal, Loris, quiero estar al tanto. Lo serás, dijo Danny. Lo decía en serio. Se puso de pie, cogió su bolso y fue a despedirse de Rena y Lambert. Ella estaba en lo alto de la escalera con Dalton a su lado. El niño estaba de pie, un poco inseguro, como suele suceder después de pasar mucho tiempo en la cama, pero de pie. Miró a Danny con la franqueza propia de un niño de 9 años. Viniste y me atrapaste, dijo Dalton. Sí, dijo Danny. El más allá es realmente oscuro, dijo Dalton. Lo sé, dijo Danny. Dalton reflexionó sobre esto por un momento. La señora del vestido, dijo. Ella nos ayudó. Al final. Sí, dijo Danny. Lo hizo. Dalton asintió con la expresión seria de un niño que asimila información importante. ¿Está bien ahora? Preguntó. Danny miró al niño, de 9 años, 3 meses en el más allá, y su primera pregunta sobre la novia de negro fue si estaba bien. Creo que sí, dijo Danny. Creo que se fue a un lugar mejor. Dalton aceptó esto. Bien, dijo. Rena y puso su mano sobre el hombro de Dalton. Ella miró a Danny. Gracias, dijo. La forma particular en que pronunció esas 2 palabras, cargadas de un peso de 3 meses. Cuida de tu familia, dijo Danny.
Bajó las escaleras y salió por la puerta principal de la casa de los Lamberta la noche de Los Ángeles. La lluvia había cesado. Las palmeras mostraban su habitual indiferencia estacional ante todo. Le envió un mensaje de texto a Jennifer. Listo. Vuelvo a casa. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Lo sé. Conduce con cuidado. Ara ha estado junto a la valla todo el día. Lo observó por un momento. Luego le envió un mensaje de texto a María. Ya voy de regreso. Necesitamos hablar. María, lo sé. Estaré aquí. Guardó el teléfono en el bolsillo y caminó hacia el coche de alquiler. El más allá estaba detrás de él. Loris iba por delante. Una cosa a la vez.